Hola, ¿qué tal? Hoy vamos a hacer una receta de carnes en conserva en frasco. Esta es una receta especial para los lugares donde hay poca corriente eléctrica o nula y necesitamos tener alimentos conservados a largo tiempo sin necesidad de refrigeración. Un cariño muy especial a mi amigo Norberto Ribeiro, que sé que lo va a apreciar y espero que lo pueda realizar. Vamos con la preparación. Vamos a comenzar deshuesando una pata muslo. En otros videos ya lo he hecho y van a ver que es algo muy sencillo, muy fácil. Quiero que lo vean nuevamente. Comenzamos cortando la piel y los tendones en la punta de la pata. Bueno, retiramos la piel. Una vez que tenemos los tendones, vamos a descolocar así con fuerza la pata del muslo. Haciendo algunos movimientos ya lo vamos a notar que está suelto y simplemente tiramos para arriba, sale limpito el hueso de la pata. Ya tenemos la mitad deshuesada, muy sencillo. Ahora vamos a realizar el deshuese de la otra parte, del muslo. Ahora lo vamos a dividir porque yo lo necesito meter en el frasco, pero si no lo podemos hacer entero, como para hacer una milanesa o un churrasco a la plancha de pata muslo, queda exquisito. Bien condimentado con ajo, condimentos varios, sal. Bueno, acá vamos a tener un poquito más de paciencia para poder limpiar el hueso de la carne, aprovechar todo para que quede todo lo que es comestible. Y así vamos a ver, rascando el hueso hasta llegar a las uniones, donde vamos a quitar todos los cartílagos. Con paciencia vamos retirando todo y ahí sale el hueso. Ya queda el churrasquito. Sí. Ahora vamos a sacarle todo lo que quedó de duro a la pata muslo. ¿Ven? La tenemos que abrir por la mitad. Y retiramos todos los huesos y cartílagos que vayan quedando. Bueno, así tenemos dos hermosos churrasquitos de pollo que vamos a usar en los frascos. Acá tenemos carne de cerdo, ya dos para hacer frascos con carne de res o vaca y el pollo. Eso es todo. Condimentos: ají molido, pimienta en grano, zanahoria, ajo y un poco de sal. Es todo lo que vamos a utilizar junto con romero y unas hojitas de laurel. Eso es todo. Bueno, vamos a ir cortando en rodajas la zanahoria. Muy sencillo, así de esta manera. Comenzamos con un frasco, les voy a mostrar la preparación de dos. Uno de pollo y uno de carne de res. Salamos la carne. No demasiado, pero es a gusto. Y vamos a ir colocando dentro del frasco. Esta es mi forma de prepararlo. Ustedes pueden prepararlo como quieran. También les vamos a agregar aceite, que es para cubrir toda la preparación, pero hay quienes le agregan también vinagre. Va a quedar como si fuera un escabeche. A mí no me gusta demasiado el sabor del escabeche cuando no lo quiero. O sea, el escabeche es riquísimo, pero en este caso no quería pollo en escabeche ni cerdo en escabeche. Tal vez para una liebre, para una perdiz, algún animal salvaje puede ser, para que quite ese gusto fuerte, pero en este caso no. Así que no le voy a agregar vinagre, solamente le voy a agregar los condimentos y el aceite para que se mantenga. Hoja de laurel por último. Bueno, una vez que lo tenemos todo así, lo más importante es agregar el aceite y que penetre bien hasta lo último, hasta abajo, que cubra todos los espacios de aire. Es muy importante que no queden espacios vacíos.
Así con el cuchillo vamos abriendo, dejar que penetre bien el aceite y bueno, rellenar nuevamente. El aceite que usamos es aceite neutro, aceite de girasol, para no cambiarle el gusto a nuestra carne. Ven, así rellenamos bien y una vez que lo tenemos, tapamos bien con mucha fuerza, apretamos bien y ahí ya lo tenemos. Perfecto, podemos darle una sacudita. Acá tenemos la preparación para el frasco que les prometí con res. Bueno, este va a ser el último, vamos a preparar varios más, pero dos para que tengan una idea nada más. Lo mismo, salamos la carne de res y vamos armando el frasco. Si ustedes quieren agregarle otras cosas, puede ser cebolla, repollo, puede ser, no sé, lo que quieran, le pueden agregar otros vegetales. Yo lo condimento de esta manera, lo mismo que los condimentos, pueden agregarle pimienta blanca o pimienta molida. Yo le agrego pimienta en gramos para después poder retirarla, ¿no es cierto? Y ya con lo que le puse le puedo asegurar que les va a dar un sabor exquisito. Y las zanahorias se acompañan perfecto, pero siempre esto es una idea orientativa, ¿no? Lo puede armar, lo puede desarrollar como uno quiera. Lo importante es, como le dije, que quede todos los espacios cubiertos con aceite y bien cerrada la tapa. Los frascos están esterilizados anteriormente. Aquí arriba les voy a dejar cómo esterilizar los frascos. Y las tapas, si es dentro de lo posible, nuevas. Siempre que usamos los frascos, por supuesto, son de dulce o de mermeladas que hemos comprado, bueno, pero la tapa si conseguimos nueva mejor porque cierran mejor y bueno, se mantiene todo perfecto. Agregamos unas hojitas de romero y bueno, nuevamente tapamos con aceite, apretamos bien, pegamos, como les decía, una sacudida y ya está. Bueno, son los dos frascos que hemos preparado. Ahora bueno, en una olla grande vamos a poner un paño abajo y vamos a tratar de separar los frascos para que no se junten ni se golpeen unos con otros. Una vez que tenemos todo puesto así, lo rellenamos con agua de la canilla por supuesto, hasta que los cubra. Esto va a necesitar aproximadamente 3 horas, para el pollo menos. El pollo con 2 horas va a ser suficiente. Recuerden que es un fuego lento, no es un fuego a todo vapor. Ahí está, como hierve bastante fuerte, pero los frascos no se mueven gracias al trapo, no se golpean entre sí, no corremos riesgo de que se rompan. Bueno, superadas las 3 horas, esto por ejemplo es otra preparación que hice anteriormente con otros 5 frascos en una olla más chica. Después conseguí esta olla más alta, bueno, ideal, ¿no es cierto? Porque esta se iba volcando. Bueno, tenemos los frascos listos, confirmamos así y los damos vuelta. Esto para que provoque el vacío, que es lo que va a hacer que conserve por meses. Los damos vueltas y lo dejamos hasta que enfríe bastante ahí. Y ya está, ya tenemos nuestros frascos ideales para conservar durante meses. Es una preparación sencilla, espero que les haya gustado. Si fue así, por favor, pónganme un like, suscríbanse, así continuamos haciendo cosas ricas para la familia.